Bueno, el problema 3 lo conocen ya. Yo los califiqué también, los problemas que yo propuse, y el problema de 3 cuerpos. ¿Qué les puedo comentar? De este problema, no, nadie sacó 10. En algunos otros selectivos sí he tenido, los que me han tocado calificar, sí ha habido a veces 10. Calificamos sobre 10 puntos todos los problemas, para que lo sepan. Eh, esta vez no hubo un 10, pero hubo uno cercano que le faltó una parte y ahorita les comento cuál. Entonces, vamos comentándolo, ¿sí? Me gustaría que pues también ustedes me vayan preguntando y que lo vayamos haciendo, ¿sí? Es un problema de termodinámica, creo que no es un problema complicado, ¿no? Es un problema que se entiende. Bueno, alguien me pregunta cuántas personas pasaron, 20, y cuáles fueron los rangos de puntajes de los que pasaron. Pues tenemos de todo, desde eh, ahora no tengo presentes los puntajes, pero fueron 20 los que pasaron. Entonces, eh, pues lejos de preocuparse por los puntajes, nunca los damos, nunca damos los puntajes personales, excepto casos excepcionales que ustedes los solicitan, eh, también para dejar la competencia un poco más libre, ¿no? A veces los que salen con menor puntaje se sienten, eh, no sé, a lo mejor eso puede ser psicológico, de que se sientan más desmotivados que los que después, o que ustedes, los de menor puntaje, pierden alguna esperanza. Entonces, tratamos de no dar puntajes. Bueno, lo que hacemos es no dar puntajes para mantener todavía la competencia, ¿sí? Cada uno sabe cómo le fue en el examen, yo creo, ¿no? O sea, cada quien sabe cómo le respondió. Bueno, entonces respecto de no hubo un 10. Hubo alguien que se acercó mucho, pero de hecho le faltó una cosa bastante sencilla. Entonces es un problema de termodinámica bastante, no sencillo, porque tiene un poco de álgebra. Ese es el problema, ¿no? Es la complicación de este problema, vaya la redundancia. La mayoría lo entendió, pero muchos se quedaron en el álgebra, ¿sí? Eh, entonces, este problema, pues sí tiene su parte de álgebra y sí tiene su talacha, ¿no? Su parte, ahí que hay que plantear las ecuaciones e irlas, pues, resolviendo, ¿sí? Entonces, mi consejo en este problema, y que noté, o sea, la mayoría lo entendió, pero algunas cosas se pueden calcular, ¿sí? Entonces, vamos platicándolo, ¿no? Entonces, ya ustedes lo conocen. Déjenme lo rápido, bueno, plantearlo, ¿no? Que se tiene pues, este recipiente dividido en dos, está dividido en dos partes, tiene un gas de helio, ¿sí? Uno con M1, se da la masa M1 y la masa del gas M2, ¿no? El que está al lado derecho y al lado izquierdo. Tiene una válvula y esta válvula solo se abre cuando la presión alcanza, déjenme ver, acordarme, el periodicio, pistón se abre cuando, permitiendo que se establezca, aquí lo dice, ¿no? Hay una válvula que se abre justo cuando la presión del lado derecho excede a la presión del lado izquierdo, ¿no? O sea, esta se abre, se mantiene cerrada hasta que las presiones igualan, ¿no? Entonces, eh, lo podemos, ¿qué es lo que sucede? Bueno, tenemos el pistón, ¿no? El pistón que hace una compresión
del lado derecho de M2 hasta que llega a la división. Pero lo hace en partes, ¿sí? Entonces, primero, pues vamos a plantearlo así. Entonces, un proceso, primero, es cuando el pistón empuja se igualan las presiones, ¿sí? Entonces, vamos a empezar a etiquetar, ¿no? Entonces, a este le voy a poner presión 1. A este le voy a poner la presión inicial, es diferente. Lo único que tienen en común es la temperatura, ¿no? Inicial, que es T. Y aquí T. Este de aquí también inicialmente es LA. Ok, tenemos PT y el volumen, bueno, se puede calcular, ¿no? Sabemos que tiene un área transversal A. Entonces, el primer proceso es cuando se comprime y el gas M2, le voy a llamar a este A, le voy a llamar A, bueno, A minúscula porque tengo el área. Este es A, el gas A, y este es el gas B. ¿Sí? Para ir etiquetando las cosas. Ok, entonces, este pistón comprime hasta que PI sea P1, ¿sí? Entonces, el primer proceso es una compresión. Todos son compresiones, ¿no? Entonces, una compresión del gas de M2, ahí solo participa M2 porque es un gas independiente de este, no se abre todavía la válvula, ¿no? Es la compresión de M2 hasta que PI, o sea, la presión del gas M2 es igual a la presión del gas M1. Justo cuando se abre la válvula, se mezclan los dos gases y después hay otra compresión, ¿no? Entonces, primero es la compresión de M2. Y todo está aislado del calor, ¿no? O sea, es un material aislante y por lo tanto todos los procesos son adiabáticos. Entonces, el primero es una compresión de M2 adiabática. ¿Sí? La pregunta es el trabajo que hace la fuerza. ¿Sí? Aquí hay una fuerza que mueve al pistón. Entonces, en la pregunta, así única, de hecho, el trabajo que hace la fuerza, ¿no? Entonces, primero el primer proceso es una compresión de M2 adiabática hasta, lo voy a poner, hasta que la presión de, ¿cómo le ponemos? La presión de B, ¿sí? Del gas B es igual a la presión 1. Hasta que la presión de B sea la presión de 1. El segundo proceso es la mezcla de los dos gases, ¿sí? Entonces llega, voy a poner el pistón, ¿no? Hay una compresión. ¿Sí? Cuando se iguala la presión de B sea a la presión de 1, ¿no? Y lo voy a poner así, hasta en rojo. Lo voy a poner PB. Entonces, cuando PB es igual a P1, pues se abre la válvula. Dice el problema que se deja que llegue a un equilibrio térmico, ¿sí? Entonces, ese proceso lo voy a distinguir también y va a ser una mezcla de gases, ¿sí? Ya que se mezclan los gases, ahí ¿qué es lo que va a suceder? Bueno, que cuando se comprime, ¿sí? Y igual a la presión PB, igual a P1,
Pues el gas M2 llega a una temperatura, lo voy a poner con rojo, a una temperatura que le voy a llamar, ¿cómo le llamamos? Una temperatura T, T1, ¿sí? Entonces hay una mezcla de gases. El gas M2 llega a la temperatura T1, se mezcla con el gas M1, que está a diferente temperatura porque está a TI, ¿sí? Se mezclan y llegan a una temperatura final, ¿sí? En esa mezcla. Y esa temperatura final, ¿sí? De la mezcla de gases, le voy a llamar, entonces hay una mezcla de gases y llegan, bueno, se produce un equilibrio térmico, así lo voy a poner, equilibrio térmico, y voy a anotar esa temperatura con, aquí también hay que tener cuidado, ¿no? Como son varios parámetros, pues seguir cierto orden, ¿no? Y de hecho eso es importante, si no luego uno se empieza a confundir. Esa temperatura le voy a llamar T2, ¿no? T2, que es ya en el equilibrio térmico de los dos gases. Después dice que se sigue comprimiendo, ¿sí? Entonces el tercer proceso es la compresión, pero ahora de todo el gas, que es M1 más M2, hasta, pues hasta que se cierra, ¿no? Hasta que llega el pistón a la división. Hasta que el pistón llega a la división. La mayoría entendió esto, ¿sí? Y ya en el álgebra es donde varios se perdieron. Todos son adiabáticos, ¿no? Todos los procesos son adiabáticos. O sea, todos son adiabáticos. Y no es un problema complicado en ese sentido. O sea, se entiende y lo complicado es realmente el álgebra, ¿sí? Porque uno se empieza a perder. Entre todos los parámetros es fácil perderse, ¿no? Yo lo entiendo, ¿no? Es claro que uno se pierde. Yo al resolverlo también, pues me empecé a perder y, bueno, pues es claro en ese punto, ¿no? Algo que les sugiero, eh, y que algunos lo hicieron, pero bueno, les sugiero es que, ya que hemos identificado estos tres procesos, puesto que tenemos valores numéricos, calcular esos valores intermedios, ¿sí? No, eh, no tratar de llegar a una respuesta final y a partir de esa resolver, sustituir todos los valores, ¿sí? Eso es bueno a veces en un problema que uno tiene y llegar a un resultado general. Y eso sirve, nos ayuda a entender la física del problema, a estudiar casos, pero aquí en la práctica se trata de resolver el problema en tiempo límite y pues tratar de resolver la mayor parte. Entonces, siempre que vean valores numéricos, ¿sí? Como este problema que tiene valores numéricos, tratar eh, de que ustedes, si ya tienen eh, algún valor intermedio, ¿no? Una ecuación en la cual ya pueden sustituir valores, háganlo, 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 ¿sí? Eh, y eso les va a ayudar, ¿no? Bueno, entonces todo el problema se trata de
encontrar el trabajo, ¿no? En cada proceso. Bueno, en 1 y en 2, ¿no? Que es únicamente donde hace trabajo. En 1 y en 2, ¿no? Este proceso intermedio, que es la mezcla de gases, realmente lo que hay que encontrar es la temperatura T2 del equilibrio que se produce cuando se mezclan los gases. Entonces hay que calcular el trabajo 1 y el trabajo 2 en esas dos compresiones. Pero la pregunta nos dice que es calcular el trabajo hecho por la fuerza que empuja al pistón, ¿sí? Y aquí el problema, tramposamente, ¿sí? Pone la presión atmosférica. Entonces también tenemos la presión atmosférica. Entonces aquí está P0, que es la presión atmosférica. Entonces, ¿cuál sería el trabajo hecho por la fuerza? ¿Sería solamente W1 y W2? ¿Qué me diría? O sea, W1 y W2 es el trabajo del pistón, ¿sí? Sobre el gas. Alguien iba a decir algo. Y creo que habría que restar el de la presión atmosférica, ¿no? Ajá. Entonces, el trabajo de la fuerza, de hecho, uno de ustedes que hizo que hizo bien los cálculos de W1 y W2, y este también de la temperatura T2, le faltó ese. Si hubiera hecho ese, hubiera tenido el 10. Bueno, entonces, el trabajo de la fuerza es igual a W1 más W2 menos el trabajo, le voy a poner, yo lo hice, le puse W0, donde el W0 es el trabajo de la presión atmosférica, ¿no? Varios lo tomaron en cuenta, pero aquellos que lo tomaron en cuenta se equivocaron en W1 y W2. Atmosférica. Y ese es sencillo, ¿no? W0, ¿cuánto sería? Como esa presión constante, y en todo el proceso sería la presión, ¿no? Porque esa presión constante por el cambio de volumen, que sería pues el volumen de este contenedor, que sería LI por A, ¿no? Donde A es el área transversal. Bueno, entonces eso fue algo que sucedió, ¿no? Alguien lo hizo bien. De hecho, fue el único que vi que calculó bien estos valores numéricos de W1 y W2, y le faltó este. Si hubiera tenido ese, se hubiera sacado el 10. Bueno, no pasa nada. Para eso también son como práctica, ¿no? Bueno, entonces vamos haciendo. Con la primera es una compresión de M2 adiabática, ¿no? Hasta que PB es igual a P1, ¿no? Entonces este lado se comprime. Inicialmente es PI, TI, y bueno, el volumen, ¿no? También podemos tenerlo. El volumen sería BI, que sería A por LI. Entonces vamos con el primero. Entonces W1 es adiabático. Entonces, ¿cuál sería el trabajo? Algunos usaron el de PB, algunos integraron. No les sugiero hacer eso. Traten de ya, pues, guardar en la memoria, ¿no?
las expresiones, ¿no? El trabajo adiabático, una manera es igual a 1 entre gamma menos 1 de P por B, ¿no? P final. Pues este sale de una integración y eso es lo que no les sugiero hacer. Digo, si no se acuerdan, pues no va a haber de otra, pero traten de acordarse, ¿no? De ellas, porque pues haciendo las integrales es gastar tiempo. Presión final, volumen final, menos la presión inicial y el volumen inicial. Esta es una manera de integrar P por B a la gamma, ¿no? Igual a una constante y después se simplifica. De hecho, creo que lo hice para calcular el trabajo, ¿no? Pero otra manera, como es el trabajo adiabático, si es un gas ideal. Otra manera de calcularlo es como. Si es adiabático, por primera ley es el cambio de energía, ¿no? Y el cambio de energía es CB por delta T. ¿Sí? De hecho, este problema se podía resolver también, o sea, los dos son equivalentes, las dos expresiones son equivalentes, de hecho se pueden de esta llegar a esta, o de esta llegar a, o sea, son la misma. Y aquí yo creo que es la parte también complicada, porque si uno empieza con esta, después uno se, o sea, con cualquiera, ¿no? Pero uno lo que quiero decirles es que uno empieza con una expresión, ya sea esta o esta de acá, y uno después se quiere cambiar, ¿no? Como que empieza uno a ver que le falta, se ve talachudo, que pues no se ve tan claro, que uno va a llegar a un resultado y se regresa. Las dos son equivalentes. Eh, Otro consejo es que, pues ya que empezaron con una, síganse con esa. Todo es, mm, o sea, no hay una regla, ¿no? O sea, no es, no es una técnica infalible. Entonces tienen ustedes que evaluar todo eso a la hora del examen. Son, pues más que consejos, pues son cosas que nosotros como profesores a la hora de calificar, uno nota, ¿no? Eh, Ustedes están en el examen y esa parte pues les toca a ustedes. Que, de hecho, para eso son las tareas. De verdad, no desestimen las tareas. O sea, las tareas tienen ese fin de que ustedes practiquen. La única manera de que el álgebra que ustedes pueden hacer, como en este problema, que es sencillo, o sea, no es complicado. O sea, hay problemas en los cuales dices, ¿cómo empiezo? No sabes ni qué hacer, ¿no? O sea, uno ve un problema y dices, no sé qué hacer. O sea, es complicado, ¿no? Y de hecho, hay olimpiadas donde hay ese tipo de problema. La europea es una de esas, de problemas que de verdad los lees, son a veces de un párrafo y no sabes ni qué hacer. Este problema, ¿no? Este problema yo creo que eh, queda claro, o sea, a todos les quedó claro qué hacer, pero el álgebra es donde tuvieron problemas y también luego al sustituir los valores numéricos. Para eso sirven las tareas, ese es el fin de las tareas. Porque después de hacer varios problemas, de hacer mucha álgebra, pues es donde uno aprende y uno pues toma práctica, ¿sí? Este problema o sea, este problema podría muy bien ser un problema de Olimpiada Iberoamericana. Hasta, es- este, no sé si internacional, lo veo difícil. En la internacional son más complicados. De hecho, los problemas de Olimpiada Internacional no son así, ¿no? O sea, son ya últimamente, ustedes pueden ir a problemas viejos, quizá, de hace 15 años, yo creo, o más, donde sí, los problemas eran de un párrafo y eran muy directos, como este.
Ya la Olimpiada Internacional ha cambiado bastante y ya los problemas no son así, ¿no? Son 2 páginas, un problema. Y son muchos incisos. Pero en Olimpiada Iberoamericana perfectamente podría pasar. No tiene cálculo, no tiene nada de eso. Es un problema de termodinámica que tiene su álgebra y perfectamente es en un nivel iberoamericano, ¿sí? Bueno, entonces vamos a hacerlo con CB delta T, ¿sí? Yo de la manera en la cual lo resolví, no todos lo tienen por qué ser así, les digo, varios usaron esto, pero yo veía que se perdía. Entonces vamos a hacerlo con este CB delta T. Entonces SB por la temperatura, cuando llega, estamos en este primer proceso, cuando llega a la presión P1, ¿no? Que le voy a llamar, bueno, le llamé PB, ¿sí? Y a ese estado le llamé temperatura T1, ¿sí? Entonces es T1 menos TI. Entonces es T1 menos TI. ¿Sí? Es CB delta T. Entonces la temperatura en este primer proceso, hasta que la presión del gas M2 llega a la presión P1, le voy a llamar T1, ¿sí? La temperatura cambió de TI a T1. Y es eso. CB T1 menos TI, ¿sí? Tengo TI, pero no tengo T1. Entonces T1 no lo tengo. ¿Cómo podría calcular T1? ¿Cómo podría encontrar T1? Este es para el gas M2, ¿no? Bueno, le llame gas P, que es el de M2. Entonces, ¿cómo podríamos determinar esa temperatura T1? Me gustaría que me dijera, por favor. O si alguien ya lo calculó. Presión por volumen a la gama constante. Conocemos el volumen, conocemos la presión inicial y la presión. Se cortó. ¿Eras Juan? Ya no vi quién estaba. Noté que la voz que era de Juan. Pero se cortó. No, era de, me refería, sí, se cortó. Me refería a la Ángel. expresión de presión por temperatura a la gamma dividido entre 1 entre gamma, dividido entre 1 menos gamma constante. Pues conocemos la temperatura inicial, conocemos la presión inicial, queremos que la presión sea igual que la presión del lado izquierdo, así que también la conocemos, nomás despejaríamos la temperatura. ¿Ok? Sí. Entonces es P por T a la... Es un proceso adiabático, ¿no? Esto es porque es un proceso adiabático. Entonces, como es proceso adiabático, bueno, aquí está. O sea, también podrían usar esta. Bueno, aquí como lo he escrito es en términos de la temperatura. Les digo que se puede hacer de diferentes maneras. Entonces yo lo hice así, con temperaturas, ¿no? Entonces T1 se puede determinar con la ecuación de las curvas adiabáticas. Aquí tenemos con P y B. Entonces esta de P y B se puede poner en términos de
de P y T. Fíjense que P y T nos sirve porque, como dice su compañero, tenemos las presiones, ¿sí? Bueno, la final, que es la que queremos, la que sabemos que vale P1. Entonces, para ese proceso adiabático sabemos que también, ¿no? Se puede obtener a partir de aquí con la ecuación de gas ideal, ¿no? Pero queda que es P por T a la 1 menos gamma entre gamma. Es una constante. ¿De acuerdo? Entonces, aplicado para el gas 1 sería pues la presión inicial, ¿sí? La temperatura inicial, que la conocemos, por 1 menos gamma entre gamma. Eso sería la presión final, que es la presión 1. Aquí yo le puse presión B, pero esa a final de cuentas es la presión 1. O sea, esa presión B me la puedo ahorrar y es la presión 1 para el gas M2. Por eso lo distingo con rojo, ¿no? Entonces es P1 por T1, le estoy llamando así a la T1, a la que llega por 1 menos gamma entre gamma, ¿sí? Y gamma es CP entre CB. Entonces de aquí obtengo T1. T1 me quedaría como TI por PI entre P1 a la gamma. O sea, estoy eliminando los exponentes, bueno, cambiándolos. Esto sería 1 en gamma entre 1 menos gamma, ¿no? Creo. Si no me equivoqué, T1. Ajá. Entonces ya tengo aquí T1, ¿sí? Que en términos de TI, que lo conozco, ¿cuál sería la presión inicial? Bueno, la presión 1, bueno, ¿cómo encontraría este PI entre P1? O los conozco, sus valores. ¿Son los que deben ser iguales? No, fíjate que PI es la presión inicial. P1 sí es la que tiene que ser igual, ¿sí? P1 es la que tiene el gas de aquí. Pero PI, porque esto es de solo del gas M2, ¿sí? Entonces esta PI es la presión inicial del gas M2. Todo es con el gas M2, ¿sí? La presión inicial, cuando el pistón estaba aquí. Y luego P1 es cuando está aquí, que es la misma que está aquí. Mi pregunta es si podemos determinar las dos, o cuál sería PI. ¿Qué me dicen los demás? O de esa razón, ¿no? PI y P1. Una duda o observación. Creo que Sí, sí. los exponentes están al revés. O sea, el 1 menos gamma entre gamma le corresponde a la presión, no a la temperatura. Ah, sí, cierto. Sí, sí. Gracias. Bueno, aprovechamos el pizarrón digital y ahí está. Y ahora, pues nada, este queda al revés, ¿no? Sí, gracias. Ajá. Entonces es, pues así como queda, 1 menos gamma. Entre gamma.
Y entonces PI entre P1, ¿cómo quedaría? Y con eso, fíjense que si ya tenemos esto de aquí, ya podríamos calcular W1. CB, este CB que está aquí es la capacidad calorífica, ¿no? Es decir, esto sería el CB minúscula, que es lo malo, que el calor específico, que es el que nos dan, CB minúscula, por M2. Que también todos lo identificaron, ¿no? Recuerden que CB mayúscula es igual a CB minúscula, no, CB minúscula es igual a CB mayúscula entre masa, en este caso es por unidad de masa, pero bueno, es este de aquí. Entonces esto ya lo tenemos, este T1 es este de aquí, y está dado en términos de la razón entre PI y P1. Y ya podríamos calcular el valor numérico W1. ¿Sí? Y eso es lo que les decía, que si llegan a esta expresión, ¿no? Ahorita vemos, y ya lo pueden calcular, calculen, háganlo. O sea, el valor numérico. No sé si alguien ya hizo este W1. Entonces, fíjense, esta PI lo podemos calcular con ecuación de gas ideal, ¿sí? Entonces, con ecuación de gas ideal, vean que PI, que es la presión inicial en el gas M2, ¿sí? Pues sería P por PB es igual a nRT, entonces sería N de M2, que le estoy llamando gas B, ¿sí? Entonces sería el número de moles del gas en B, que tiene M2, por R por TI, ¿sí? Entre el volumen inicial. Y el volumen inicial es este, el gas que estamos considerando, ¿sí? Sería LI por A. Entonces sería A por LI, ¿sí? Y ahora para P1, pues lo podemos calcular con este gas, con el A, porque ahí tenemos TI, ¿sí? O sea, lo que conocemos es TI, LI y el ARE. Entonces ahora con la ecuación de gas ideal, pero para el gas A minúsculo, ¿sí? Este es para, lo voy a poner, gas B, ¿sí? Inicial. Ahora el gas A sería lo mismo, que sería P1, ¿no? Porque está la presión 1, sería Na, el gas, el número de moles, tienen diferentes números de moles. Alguno me preguntó si podríamos saber en la masa molar, quería calcular algo así, creo que también se puede, pero no es necesario, ahorita van a ver. Entonces es R por TI, ¿sí? Porque es la misma temperatura, los dos tienen inicialmente la misma temperatura, entre el volumen, y que es el mismo, de hecho, A por LI, ¿sí? Los dos inician con el mismo volumen, LI, de aquí de este lado, ¿no? Eso se dice en el problema. Entonces, dividiendo, ¿no? Entonces, de estos dividiendo, ¿qué es lo que queremos? PI entre P1 nos queda, fíjense que se cancela, ¿no? Es lo bueno de hacerlo así. Me queda, pues ya nada más la N, ¿no? Me queda
NB, es PI, me quedaría NB entre, como todo se cancela, RTI es lo mismo, ALI se cancela entre NA, ¿sí? Y aquí a lo mejor alguno por eso me preguntaba la masa molar del helio. Igual se puede hacer, ¿no? Porque sabemos la masa molar y sabemos su masa, M1 y M2, se puede calcular. Pero también con la relación de Mayer, ¿sí? La relación de Mayer, pues me dice que CP menos CB es igual a NR, ¿sí? Si dividimos entre CB, me queda, no, entre CP, perdón. Entonces también, acuérdense de todo esto, de todas estas formulitas. Esto me queda 1 menos gamma, si divido entre CP, igual a NR. No, entre CB voy a dividir, perdón. Para que me quede CB, ¿no? Entonces, si divido entre CB, me queda gamma, ahora sí gamma, porque es gamma SP entre CB, menos 1. Entonces, si divido este CB entre CB, es 1, igual a NR entre CB. Entonces, de aquí, ya tengo que en CB, NR, perdón, en términos de gamma. Entonces, de aquí tengo que CB, bueno, NR, que es lo que tengo aquí, NR es igual a CB por gamma menos 1. ¿Sí? Entonces, pues multiplico por R y divido entre R, o no la cancelo. Entonces, esto es por R. Y esto es por R. Y esto me va a quedar, pues arriba me va a quedar, esto sería para NB, ¿sí? Arriba. Entonces sería CB por MB es el gas de M2, ¿sí? O sea, esta misma es así, ¿no? Déjenme ponerlo aquí, lo que estoy diciendo. NR es igual a CB minúscula, el chiquito, CB, por M, igual a gamma menos 1. Entonces arriba tengo para el gas de masa M2, entonces esto me quedaría M2 porque CB es la misma para ambos y gamma menos 1 se me cancela. Déjenme ponerlo, hacerlo. Y me voy a apurar para que me entiendan. CB, este es M2 porque es para el gas B por gamma menos 1 y abajo lo mismo, ¿no? CB, pero ahora con M1 por gamma menos 1. Se me cancela, se me cancela, se me cancela. Y esto me queda finalmente la razón entre las masas, que son lo que yo conozco, los valores que tenemos. Y ya, ¿no? Entonces eso es esto de aquí, es esto de aquí, es M2 entre M1, queda solo en términos de las masas, y lo sustituimos aquí, y ya podemos calcular el trabajo. Entonces trabajo 1, palomita. ¿Quedó claro? Ahí está, ya. Entonces en el proceso 2 es la mezcla de gases. Les digo, ahí la mayoría lo hizo bien. Algunos no lo identificaron. Mezcla de gases. Y creo que siguieron trabajando con la temperatura esta T1, ¿no? No es la temperatura 1 porque se mezclan los dos, tienen diferentes temperaturas, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Ya cuando llega aquí, tienen la misma presión en ambos lados, se abre la válvula, se mezclan los gases y
como tienen diferente temperatura, llegan a una temperatura final, que es la de equilibrio térmico, ¿no? ¿Cómo sucede eso? Pues hay un cambio de energía, el trabajo es 0, entonces el cambio de energía es 0. Bueno, el trabajo es, el cambio de energía solo es el calor, ¿no? Entonces sería Q1 más Q2, ¿no? Bueno, le estoy llamando B, ahí B, ¿no? Entonces sería el calor de el gas A más Q del calor B. Esto sería 0, ¿no? No hay trabajo, el trabajo es igual a 0, ¿sí? O sea, es una mezcla de gases sin que haya un trabajo de por medio. Y esto es 0 y QA, pues es CB delta T, ¿no? Lo mismo de acá, ¿no? O sea, es o lo puedo poner en términos del cambio de energía de cada uno, ¿no? Entonces sería CB, que sería T, lo estoy llamando T2, ¿sí? ¿Sí? Llegan a un equilibrio térmico, que es la temperatura final de los dos gases, de T2, ya de la mezcla de gases. Entonces sería CB por delta T, entonces para QA, o el cambio de energía de A, del gas en A, sería la temperatura final, que es T2, menos TI, esto es para el gas A, ¿sí? Porque el A tiene una temperatura TI, ¿sí? El B tiene una temperatura inicial T1, que es la que determinamos aquí. Más, ¿no? Ahora CB, de hecho le voy a poner ya la masa, que se me ha pasado. Entonces este sería CB minúscula por M1. Este sería CB por M2 por T2, que es la final, menos la temperatura inicial del gas en B. Pero la del gas en B es T1, le llamé T1. ¿Sí? No es la TI. Si no, pues no pasaría nada, es lo mismo. Bueno. Sí puede haber también un cambio de temperatura. Pero T1 es la que encontramos, ¿no? Esta de aquí. Y de aquí se obtiene T2, ¿no? O sea, esto es igual a 0 y se despeja T2. Entonces ya voy a escribir T2. Eso hubo pocos que no identificaron esto. Pero entonces la temperatura final, bueno, la T2, le estoy llamando T2, la de la mezcla, sería M1. La CB es la misma para ambos. Sería CB1, M1, perdón, por TI más M2. Es como un centro de masa, ¿no? Un promedio pesado por las masas. T1 entre la suma de masas. M1 más M2. Entonces esa es la temperatura 2. Se puede calcular, ¿no? Ya no... yo les voy a dar el valor. Déjenme ponerlo aquí. Bueno, aquí T1 es esta de aquí, ¿no? Que está dado en términos de M. Entonces, me dio a mí 313.85, le puse 3, 85, vamos a dejarlo ahí, 85.9, vamos a dejarlo en 9, casi 314 Kelvin. Esa es la temperatura T2 de la mezcla. Muchos tuvieron esta parte bien. Y ahora vamos con el proceso 3, que es la compresión a partir de que se mezclaron, ¿no? Entonces la compresión. Yo creo que ya no le voy a dejar la idea. Entonces, para el proceso 3, pues el trabajo 2, le estoy llamando trabajo 2, es la compresión, es otra vez una compresión, sería algo parecido, de hecho idéntico a esto, pero ahora con M1 más M2, porque ya son los dos gases, ¿sí? Y es la mezcla de los dos gases.
Entonces sería la misma CB porque es el mismo gas, helio, pero sería M1 más M2. Y sería pues delta T, y la temperatura final sería, esta no la conozco, le voy a llamar T3. Ajá, menos T2, ¿no? Que es la temperatura inicial. La T2 ya la conozco, que es este valor, ¿no? Por eso les digo que si tienen valores, lo pueden calcular, ¿no? O sea, si ya tienen expresiones y tienen todos los valores, encuéntrenlo, ¿no? Igual y esto no se pidió en el problema, al final de cuentas se puede encontrar ese trabajo total como que una expresión completa, pero pues hacerlo por pasos es mejor. Y hacerlo por pasos en una competencia, en una olimpiada, esto les da puntos, ¿sí? Si este fuera el problema, esta parte valdría puntos, seguramente, ¿sí? Bueno, entonces nos falta T3, ¿no? Entonces, T3, ¿cómo lo encontramos? Pues algo parecido a lo que hicimos aquí, se puede hacer con esto, aunque ahí va a quedar en términos de la presión, de las presiones. Yo usé esta, déjenme ver, déjenme decirles cuál usé. Aquí más bien la que usé fue la de T por B, ¿sí? Entonces yo usé aquí T por B. En un proceso adiabático, T por B a la gamma menos 1 es igual a una constante. ¿Sí? Son tres ecuaciones, ¿no? Porque hay tres variables, ¿no? Es PB a la gamma, TB a la gamma menos 1 y la otra que está acá. T por T a la 1 menos gamma entre gamma. No, que es esta al revés. Es este. Bueno, entonces esas apréndenselas, tampoco es tan difícil. La que uno más se aprende, ¿no? Es de cajón, es la de PB a la gamma, ¿no? Y, aunque no siempre es la conveniente. Bueno, yo usé esta porque los volúmenes los conocemos. Entonces, déjenme ponerlo. Entonces sería T3 por el volumen final, y el volumen final en esa compresión es hasta que llega a la división. Entonces sería A por LI. Entonces sería A por LI, todo eso a la gamma menos 1, ¿sí? Eso es el final. Y el inicial sería T2, ¿sí? T2 ya la conozco. Y el volumen inicial sería este LI más esta L, que es así no la conozco, ¿sí? Cuando el pistón llegó a esta longitud, que lo voy a llamar L0, ¿sí? Entonces no tenemos L0, pero ahorita lo podemos calcular. Entonces sería A por L0 a la gamma menos 1, ¿sí? Entonces de aquí ya podría despejar T3, que me queda como T2, T2 lo conozco, por la A se me cancela y solamente me queda L0 entre LI a la gamma menos 1. ¿Sí? Y lo que no tengo es L0. Pero lo podemos calcular también. ¿Sí? Y eso, déjenme ver. Aquí como lo tengo. También con las condiciones iniciales de los gases. Sí, déjenme buscarlo. Por ejemplo, para el gas en B, este gas, ¿sí? Si analizamos la compresión, la primera compresión,
¿sí? Cuando llegó a L0. Entonces la condición inicial, bueno, el estado inicial era, el volumen era LI, que lo conocemos por el área, y el final es el área por L0. Entonces, y es adiabático. Entonces, para el gas B, lo voy a escribir. Para el gas B, lo voy a poner aquí. Entonces, gas B, el proceso adiabático, ¿no? Aquí sí PB a la gama. Entonces, es P inicial por B inicial, que es A por LI, a la gama, igual a la presión final, que es P1, por el volumen final, que es A por L0 a la gama, ¿sí? Y de aquí ya puedo despejar L0 entre LI, ¿sí? L0 entre LI. Otra vez, PI entre P1, ya lo habíamos obtenido, que es este de aquí. Entonces déjenme ponerles ya el resultado que tengo. Lo pueden después revisar. Lo que me queda, a ver, déjenme ver. Según yo, aquí me equivoqué en algo. Este de aquí. El T3 no es LI, sino que es LI más L0, ¿sí? Porque es el inicial, que es todo este de acá. ¿Sí? Y el final es este de acá. Entonces, ese inicial, aquí me equivoqué. Este es, bueno, me faltó eso. Es el área por la longitud, que sería L0 más LI. Todo eso a la gamma menos 1. Y este L0 entre LI, yo lo que tengo es que es M2 entre M1, todo eso a la 1 entre gamma. ¿Sí? Y bueno, esta ecuación, esta T3 ya no va a quedar así porque por lo que cambié de acá, entonces va a quedar T3 va a quedar L0 más LI, todo eso a la gamma menos 1. Bueno, lo voy a dejar ya aquí. Esto, revísenlo. Y se sustituye. Y el trabajo W2 me quedó. Yo lo tengo así, 1992.76 joules. ¿Sí? Y ya, el trabajo de la presión, este de aquí, me quedó, ese es muy sencillo. De hecho, varios calcularon y pues les puse puntos, ¿no? Si ustedes calculan algo, más en esto que estamos, ¿no? En la Olimpiada, si ustedes ven algo, tiene que ser como decían de los perros de Pavlovich, algo condicionado, ¿no? O sea, si ven algo que pueden calcular, háganlo. Seguro que les da puntos. Bueno, es 1120 joules, ¿no? Que es más sencillo porque está P0 LIA. No sé si lo hicieron, de verdad, no es broma. En una olimpiada un punto se puede significar de sacar algo o no sacar nada, o si sacas algo y mejorarlo. Bueno, el trabajo de la fuerza, que sería W1 más W2 menos W0, al final queda 3674.7 joules. Bueno,
Eso es el resultado final. ¿Alguna pregunta?